Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a Poder Informativo. Hoy que es lunes 17 de abril de 2023, soy Lorena Sánchez Cabrera y esta mañana le presentaremos la información más importante de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Saludamos con gusto a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte definirá de manera colegiada qué asuntos resuelve el Pleno de Ministros. El juicio de amparo debe ser el principal medio de protección de derechos humanos y de preservación del Estado democrático, afirmó el ministro Aguilar Morales. Para garantizar derechos de personas procesadas, los juzgadores deben realizar control de convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. La Suprema Corte analizará la constitucionalidad de las reformas que dejan bajo el control de la Secretaría de la Defensa a la Guardia Nacional. Y a través de un comunicado, la Suprema Corte dio a conocer que el Comité de Programación y Agilización de Asuntos estableció los criterios que servirán de base para la integración de la lista oficial de asuntos que se programen para su resolución por el Pleno del Tribunal Constitucional. El comité, que está integrado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña, así como por los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, determinó que los casos se atenderán conforme al orden establecido de manera colegiada y tiene como propósito eficientar la resolución de asuntos competencia del Pleno de la Corte. En la modificación del Acuerdo General de Administración 2/2023 se precisa que el comité valorará la importancia, trascendencia y urgencia de cada asunto. Además, cualquier ministra o ministro podrá proponer al comité adelantar o determinar el lugar que corresponda en la lista a un expediente. Y el ministro Luis María Aguilar participó en el Congreso sobre la Ley de Amparo, donde aseguró que el reto que enfrentan los impartidores de justicia es hacer respetar los derechos que protege la Constitución. Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia, aseguró que el principal desafío para el juicio de amparo en nuestros días y hacia el futuro es la excelencia en la impartición de justicia y la preservación de la independencia judicial. Y los jueces tenemos que salir airosos y sin mácula de todo análisis al que se someta nuestra conducta. Tenemos que respetar la Constitución y, sobre todo, hacer respetar los derechos que ésta reconoce para todas las personas que habitan en el país. En conferencia magistral dentro del Congreso, la Ley de Amparo de 2013, Avances y Retos a 10 años, el ministro Aguilar Morales destacó que los mejores complementos de la independencia de las personas que imparten justicia son la integridad, la transparencia y la legitimidad. Y esto se construye día con día, con perseverancia, con disciplina, con nuestro trabajo, con nuestra actitud, generando en la sociedad la confianza que es indispensable para que nuestras resoluciones se respeten y, por tanto, se cumplan. Aseguró que la Ley de Amparo de 2013 y sus reformas hasta la fecha han sido clave para que la Suprema Corte de Justicia emita más criterios protectores de derechos fundamentales. Poder Informativo, Mario López Peña. La Suprema Corte destacó en sus redes sociales que los derechos humanos fueron concebidos para proteger lo que las personas consideran más importante, como lo es la vida, libertad, sustento diario, posibilidad de decidir y vivir bien. Los valores que se concretan a través de ellos es lo que podemos llamar dignidad humana. Para ello, pone a la disposición de la sociedad el cuadernillo Grandes mitos sobre los derechos humanos, en el que se abordan 3 preguntas sobre estos derechos. En este cuadernillo se da respuesta a la pregunta: ¿es cierto que los derechos humanos protegen a delincuentes? A lo que responde que en realidad la presunción de inocencia y el debido proceso buscan evitar que personas inocentes sean procesadas y condenadas por delitos que no cometieron. El cuadernillo también da respuesta a las preguntas: ¿es verdad que los derechos humanos son solo para los ricos? Y si tenemos derechos humanos, ¿por qué nuestras condiciones de vida no mejoran? En más noticias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que las personas impartidoras de justicia tienen entre sus obligaciones proteger los derechos de las víctimas. La característica principal de todo Estado democrático es el reconocimiento y la protección al derecho a defender los derechos humanos. Así lo señaló el comisionado Joel Hernández García
relator sobre defensoras y defensores de derechos humanos y operadores de justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al participar en los diálogos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, resaltó que a lo largo de los años, la comunidad internacional ha reconocido la existencia de un derecho a defender los derechos humanos y la consecuente obligación de los estados de respetar y garantizarlo. La existencia misma de una democracia plena y duradera se centra en la posibilidad de que este trabajo de defensa pueda realizarse libremente y sin ninguna coacción. Explicó que cualquier persona puede ser defensora de derechos humanos, pero los operadores de justicia tienen una labor fundamental para garantizar el derecho de acceso efectivo a la justicia. Cuando señala que las y los operadores de justicia contribuyen a que se logre el acceso efectivo a la justicia y realizan un esfuerzo especial en un proceso para que se imparta justicia de una manera imparcial e independiente. Y de esta manera, los operadores de justicia garantizan los derechos de las víctimas y, por lo tanto, actúan como personas defensoras de derechos humanos. Señaló que el Estado no debe inhibir de ninguna manera la función de los defensores de derechos humanos, por el contrario, debe proveer el ambiente necesario para la realización de la defensa y evitar un discurso estigmatizante en contra de ellos. Poder Informativo, Juan Carlos González. Y justamente el Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene presencia en 30 ciudades del país para brindar asesoría y representación legal a personas migrantes que transitan por el territorio nacional. El Instituto Federal de Defensoría Pública atiende en todas sus delegaciones a personas migrantes con asesorías y representaciones jurídicas. Ana Saiz, titular de la Unidad de Asesoría Jurídica, explicó que 43 personas asesoras en 30 ciudades informan sobre sus derechos como personas migrantes o refugiadas. Además, se les explica todas las opciones legales para transitar o residir en México. Se les hace hincapié en que viajar sin documentos no es un delito ni crimen en nuestro país. En México es una situación de irregularidad, es una falta administrativa, no es ningún delito estar en situación irregular en el país y por eso es importante que se acerquen, que encuentren información, que encuentren cuáles son las opciones disponibles y para eso el IFDP pues puede ayudar mucho. Algunos migrantes ya se han beneficiado gracias a los servicios de asesoría jurídica de la Defensoría Pública Federal. Nos han dado la facilidad de regularizarnos, Comar, migración, y eso es una ayuda muy grande. De verdad que es muy factible para estar legal en este país. Ahí donde se le abren las puertas a uno con trabajo, crecimiento de muchas cosas. Elsa González, Poder Informativo. El Consejo de la Judicatura Federal aseguró que la justicia digital federal se consolida y se ha convertido en un referente a nivel internacional. Muestra de ello es que en el primer trimestre del año se realizaron 24.551.159 transacciones a través de la FIREL. En dicho periodo se realizaron 245.511 operaciones en promedio al día, lo que incluye trámites en órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de autoridades interconectadas, cuyos beneficios son la reducción de tiempo, costos por traslado, mayor transparencia y certidumbre, entre otros. Con la FIREL se puede promover escritos iniciales de demanda y solicitudes sobre todos los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales federales los 365 días del año, consultar expedientes, interponer recursos, recibir notificaciones, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias. La FIREL forma parte de un conjunto de programas estratégicos del Consejo de la Judicatura Federal que tienen como propósito fortalecer el acceso a la justicia a toda la sociedad, así como impartirla de manera ágil y expedita. Es momento de hacer una pausa, pero antes los dejamos con las condiciones del clima que nos esperan para este lunes. Estamos en Poder Informativo, continuamos. Al regresar, más de 29 millones de estudiantes retornaron a clases presenciales en todo el país.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta con más información. El segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito confirmó que la Fiscalía General de la República es la responsable de crear y operar el Banco Nacional de Datos Forenses, para lo cual estableció un plazo de 40 días para que se cumpla la resolución. De acuerdo con lo revelado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, con ello queda firme la sentencia en el amparo que promovió la señora Olimpia Montoya, cuyo hermano se encuentra desaparecido. En la sentencia, el tribunal colegiado precisó que dicho banco y el Registro Nacional de Personas Fallecidas, no identificadas y no reclamadas son herramientas que constituyen auténticas formas de garantizar los derechos a la búsqueda, a la verdad y a la justicia. Asimismo, se considera que el Banco Nacional de Datos Forenses permitirá atender a la crisis de más de 110,000 personas desaparecidas y más de 52,000 cuerpos sin identificar en todo el país. En otra información, académicos aseguraron que si bien las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido un gran impacto en el sistema de justicia, ello no ha ocurrido en el mismo nivel en el ámbito social. El sistema de impartición de justicia en México ha tenido cambios importantes derivado del intento del Estado por cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, de acuerdo con especialistas, en el ámbito social no ha logrado generar condiciones de bienestar y seguridad para toda la población. En el ámbito de impartición de justicia tenemos un impacto tremendo de las sentencias, pero no hemos logrado bajarlo al ámbito social. Vamos mal, vamos muy mal. México es uno de los países más violentos del mundo, con todo y estas sentencias de la Corte. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuestionaron si el Estado mexicano dará efectivo cumplimiento a las recientes sentencias Ompaxle Tecpile y García Rodríguez y Reyes Alpizar sin dilatar el tiempo de respuesta. La sentencia Reyes Alpizar que se acaba de notificar ayer al Estado mexicano, ¿se va a cumplir así? Sin que tengamos que interponer amparos y decirle al mexicano, oye, al Estado mexicano, oye, cumple y por favor, juez, ayúdame, ordénale al Estado que se cumpla. Y sin que pasen años. En la presentación del libro Implementación de las Sentencias Internacionales sobre Derechos Humanos de la Ejecución al Impacto, lamentaron que en algunos países hay regresiones autoritarias que poco apuestan por la concepción democrática del derecho y el vínculo entre las sociedades en clave de derechos humanos. Poder Informativo, Laura Murillo. Y continuando con este tema, la Defensoría Pública explicó el alcance que debería tener la resolución recién emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano relacionada con la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. La notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano en el caso García Rodríguez y otro por violaciones a derechos humanos derivadas de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo tiene implicaciones inmediatas para las autoridades, incluido el Poder Judicial Federal. De acuerdo con la Defensoría Pública Federal, la resolución establece que la prisión preventiva oficiosa es per se una medida contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, que vulnera el derecho de las personas a no ser privadas de la libertad de manera arbitraria, al control judicial, a la igualdad y no discriminación y a la presunción de inocencia. Derivado de ello, el Estado deberá adecuar sus normas de derecho interno, incluida la Constitución conforme a lo establecido en la Convención. Además, las personas juzgadoras en su aplicación deberán realizar un adecuado control de convencionalidad que garantice los derechos de las personas sujetas a un proceso penal. De acuerdo con datos del INEGI de 2022, de las 225,628 personas que han estado privadas de la libertad en el país, el 41% ha estado en prisión preventiva, es decir, en promedio, 93,227 han estado en la cárcel sin haber sido condenadas. Poder Informativo, José Luis Guerra García. En otra información, con el fin de consolidarse como un referente en materia de justicia abierta, socialmente responsable y un árbitro confiable, el Tribunal Electoral instaló, en colaboración con The GovLab, grupos de trabajo interdisciplinarios para implementar y desarrollar proyectos de mejora en la impartición de justicia electoral.
Con este fin se formularon 10 proyectos de innovación que buscan mejorar procesos, el acceso a la justicia electoral, modernizar el buscador de sentencias y criterios, acompañamiento a grupos en situación de vulnerabilidad en la ejecución de sentencias y en la implementación de una política de datos abiertos, entre otros temas. El magistrado presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, aseguró que con ello el Tribunal Electoral seguirá siendo un árbitro que brinde justicia electoral a la altura de las exigencias e intereses públicos, al proteger los derechos que la Constitución le otorga a la ciudadanía. Vamos ahora con el caso INAI, porque consejeros ciudadanos del INAI advirtieron que al incurrir en desacato de una sentencia de amparo por la falta de designación de 2 miembros del Pleno del INAI, integrantes de la Junta de Coordinación Política en el Senado podrían ser sancionados. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores incurrió en desacato a una sentencia judicial que le ordenaba presentar al Pleno una nueva propuesta para la designación de al menos uno de los 2 comisionados faltantes del INAI, luego de que la inicial fue vetada por el presidente de la República en marzo. El miércoles 12 de abril venció el plazo notificado por la jueza Celina Quintero, titular del Juzgado 17º de Distrito en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación. Desde el 1 de abril de este año, el INAI entró en fase de inoperancia al no existir el quórum mínimo de 5 de 7 integrantes en el Pleno. No obstante, ya estaba cubierta pues la convocatoria, ya había incluso un listado de finalistas que habían tenido la idoneidad para ocupar los cargos. Al ver que este nombramiento no se daba, nosotros como Consejo Consultivo interpusimos un amparo. La notificación judicial establece que ante dicho incumplimiento, las autoridades requeridas, en su caso la Jucopo, serán sujetas a sanciones de hasta 100 veces el valor diario de la UMA, equivalente a 10,374 pesos. Multaría, digamos, a estos senadores dirigentes de partidos o de grupos, ¿no? Parlamentarios, porque también hay un grupo plural ahí, por no acatar. Y hay otras sanciones que podían proceder. Paralelamente, en la Suprema Corte de Justicia se encuentra en análisis una controversia constitucional que busca que mientras ocurran dichas designaciones, el Pleno del INAI pueda sesionar con mayoría simple de 4 comisionados. Y en otra información, se acabaron las vacaciones de Semana Santa y este lunes más de 29,710,000 alumnas y alumnos de educación básica y media superior retornaron a las actividades presenciales en las 32 entidades del país para cursar la última etapa del ciclo escolar 2022-2023 e iniciar con la aplicación de la estrategia de prevención de adicciones Si te drogas, te dañas. Actualmente, 24,479,952 estudiantes cursan la educación básica en 232,966 escuelas y son atendidos por 1,225,580 maestros, mientras que en educación media superior se encuentran matriculados 5,230,594 estudiantes en todas sus modalidades y subsistemas, como parte de la estrategia en el aula Prevención de Adicciones Si te drogas, te dañas. Los planteles de secundaria y bachillerato dispondrán de una guía para docentes, materiales impresos, infografías, audiovisuales y recursos gráficos para inhibir el consumo de sustancias tóxicas. Se realizarán al menos 3 intervenciones semanales de 10 a 15 minutos en donde se expondrán los daños que ocasiona a la salud el consumo de drogas como el fentanilo. La estrategia se aplicará a partir de este lunes en 40,963 secundarias y en 21,346 planteles de educación media superior, que en conjunto concentran a 11,535,630 estudiantes. Y es momento ahora de conocer las breves de México. El Juzgado Segundo de Distrito en materia de amparo civil del Estado de Puebla dio por cumplida la sentencia de la Suprema Corte emitida en febrero de 2022, al negar la Secretaría de Economía los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande II. Un juez federal de control con residencia en Chihuahua concedió la duplicidad del plazo constitucional a 3 funcionarios involucrados en el incendio en el centro de retención en Ciudad Juárez, en el que perdieron la vida 40 migrantes. Son acusados de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, homicidio y lesiones. A los imputados se les impuso prisión preventiva oficiosa.
El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que concluyó el operativo Semana Santa 2023 del programa Héroes Paisanos. Durante un mes se atendió a 1.148.758 connacionales, cifra que representa el doble de las reportadas en 2022. En dicho periodo se recibieron 54 quejas que fueron canalizadas a la autoridad competente. El PRD en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar las leyes federal del trabajo y del impuesto sobre la renta, para otorgar un estímulo fiscal a las empresas que den empleo a personas transgénero. El empleador podrá deducir hasta el 25% del salario pagado. Son 9 de la mañana con 20 minutos, estamos completamente en vivo, es momento de ir a una pausa, pero no se vaya porque tenemos más noticias. Estamos en Poder Informativo. Más adelante, Ucrania intentará demostrar que crímenes de guerra cometidos por tropas rusas en su territorio es un acto de genocidio. Estamos de vuelta con la información internacional. Al menos 9 muertos, entre ellos un menor de 2 años y 21 heridos, dejó un nuevo ataque por parte de Rusia en la provincia ucraniana de Donetsk, al este del país, luego de que proyectiles impactaran sobre 10 edificios residenciales, por lo que continúan las labores de rescate entre los escombros. Cerca de ahí, en la ciudad de Bakhmut, las tropas rusas reactivaron el asedio a la localidad con el apoyo de las fuerzas del Ministerio de Defensa y del grupo mercenarios Wagner. El ejército ucraniano señaló que se ha visto obligado a retroceder en algunas posiciones debido a problemas de reabastecimiento de armas y municiones. Por otra parte, autoridades de Ucrania aseguran que Rusia ha perpetrado 77.500 actos en su territorio, que califican como crímenes de guerra, desde el inicio de la invasión, por lo que ya tiene acusadas a más de 300 personas relacionadas con los hechos e intentará demostrar ante la Corte Penal Internacional que estos constituyen un acto de genocidio. En más noticias, el gobierno británico dio a conocer que más de 6.000 militares participarán en la ceremonia de coronación del rey Carlos III, el mayor despliegue ceremonial de las fuerzas británicas en 7 décadas. La ceremonia iniciará con el tradicional traslado del rey y la reina desde el Palacio de Buckingham a la Abadía de Westminster en un recorrido conocido como la Procesión del Rey, en la que estarán escoltados por soldados, marinos y aviadores. El acto solemne de la coronación iniciará con el juramento del rey Carlos III a la corona, posteriormente será ungido con el aceite consagrado y después recibirá los cetros y el orbe. Para finalizar, el arzobispo de Canterbury colocará sobre la cabeza del monarca la corona de San Eduardo. A esta ceremonia, que se llevará a cabo el próximo sábado 6 de mayo, se espera asistan unos 2.000 invitados, entre miembros de la realeza, representantes de la Iglesia y de las cámaras del Parlamento, así como destacadas personalidades de todo el mundo. Y de regreso a México, de acuerdo con un estudio, el 17% de los residuos plásticos no se recolectan, ya que los municipios no prestan este servicio. En nuestro país solo se recolecta el 83% de las más de 126,000 toneladas de residuos plásticos que generamos cada día, de los cuales solo el 15% se recicla, lamentaron especialistas. Al presentar el Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica, elaborado por Naciones Unidas, Semarnat y académicos, señalaron que este no solo es un problema ambiental, sino también de desigualdad. El 17% de los residuos no se recolectan porque los municipios no dan ese servicio. Y esto va a ocurrir sobre todo en los más de 200 municipios que entran en esta categoría y que están en localidades alejadas, donde no es costeable a lo mejor o no se cuenta con los recursos para hacerlo. Señalaron que es indispensable una solución estructural orientada a la transformación de nuestros patrones de producción y consumo de estos materiales. El objetivo futuro es avanzar hacia sistemas de economía circular que proporcionen las condiciones y los incentivos necesarios para un desarrollo sostenible, inclusivo y a largo plazo. Esta herramienta, dijeron,
servirá para diseñar políticas públicas basadas en evidencia científica que permitan prevenir la generación de contaminación plástica y establecer estrategias con autoridades locales para gestionar mejor los residuos. Poder Informativo, Jesús Daza. Vamos ahora a conocer las breves de economía. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas lamentó la iniciativa de decreto del gobierno federal de extinguir la Financiera Nacional Rural, lo que dejaría un hueco ante la falta de interés de la banca comercial y de otras entidades financieras por el sector rural, y al haber menos prestamistas formales, se encarecerá el crédito, dejando a los productores en manos de agiotistas, advirtió. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales informó que en marzo las ventas a tiendas comparables, aquellas con más de un año en operación, crecieron 4.1% y 6.9% a totales, sumando 2 meses en desaceleración, siendo el peor mes desde febrero del 2021. La Camimex alertó que las mineras canadienses, mexicanas y australianas, entre otras, dejarían de invertir $4,000 millones al año y desaparecería el 30% de la planta laboral si se aprueba la iniciativa para reformar las leyes minera, de aguas nacionales, de equilibrio ecológico y de protección al ambiente, propuestas por el gobierno federal. En más información, el 31% de los mexicanos que residen en el extranjero son profesionistas, señalaron participantes en un seminario. Cifras del INEGI revelan que más de 12 millones de mexicanos residen en el extranjero, en su mayoría mujeres. 31% son profesionistas, 22% estudiantes, 17% empleados y 24% dedicados al hogar y a otras actividades. Los países con el mayor registro de mexicanos son Canadá, España, Alemania, Reino Unido, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Chile y Panamá. Durante la inauguración del seminario, la información estadística de la población mexicana en el exterior, encabezado por los titulares de la UNAM e INEGI, señalaron que los mexicanos que residen en el extranjero se enfrentan a grandes retos sociales. ¿En qué medida la ley del SNIE, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, posibilita la inclusión para su representación estadística de la población mexicana en el exterior? La información estadística de la población mexicana en el exterior. Gran reto que ha asumido con interesa el INEGI. Y indudablemente en los seminarios que estaremos escuchando serán para reflexionar y responder a estos nuevos retos y realidades sobre la ciudadanía. Poder Informativo, Rosy García. Y antes de despedirnos, le invitamos a seguir por la señal de Justicia TV la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión reanudará la resolución de la acción de inconstitucionalidad contra artículos del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales. Entre los elementos pendientes de votación están temas relacionados con la reserva de información de las carpetas de investigación y las que facultan a la autoridad militar para llevar a cabo cateos en domicilios particulares y oficinas públicas, entre otros. El Pleno de la Corte también tiene previsto iniciar el estudio de una acción de inconstitucionalidad más, en la que se pide invalidar reformas a diversas leyes que establecen que el control administrativo de la Guardia Nacional pasa de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándoles a sintonizar la emisión nocturna de Poder Informativo en punto de las 8:30 de la noche. Soy Elena Sánchez Cabrera y en nombre de todo el equipo que hace posible este noticiario le deseamos que tenga un excelente inicio de semana. Hasta pronto.